Una bendición especial para ti. Que el Dios de la vida te llene de su amor y que el Dios de la vida te llene de su paz. Aquí estamos, como todos los días, dándole gracias al Señor por su alegría, por su gozo, dándole gracias al Señor por todo lo bueno que hace en nosotros, dándole gracias al Señor porque Él no nos abandona, porque Él no nos deja, porque Él siempre nos está llevando para que seamos más que felices, para que seamos hombres y mujeres realizados, hombres y mujeres que saben disfrutar la vida y que saben enfrentar dificultades, adversidades, problemas y salir más que vencedores por su amor. Te animo en este día, es un día especial. Te animo para que le digas: Señor, yo te amo, Señor, yo confío en ti, yo creo en ti. Ánimo que Dios está contigo, ánimo que tú puedes salir vencedor. Ánimo que esas dificultades y esas situaciones tan complicadas y tan difíciles que a veces vas teniendo, tú las puedes superar por la gracia de Dios, tú las puedes superar por el amor de Dios, tú las puedes superar porque Él siempre está contigo, porque Él no te deja, porque Él no te abandona, porque Él te llena de su alegría y te llena de su gozo. Hemos estado en estos días leyendo el libro del Padre Diego Jaramillo, Lluvia de Bendiciones, los dones y los carismas del Espíritu. Insisto en que es un texto que nosotros, los que quisiéramos conocer la experiencia de los carismas, debemos leer. El Padre Diego, sin duda, es una de las personas que más ha estudiado el tema y que realmente, en una forma muy profunda, pero muy catequética, nos lo explica a nosotros. Ayer hablábamos del carisma del discernimiento. Hoy vamos a hablar de un carisma que a mí me gusta mucho, un carisma que realmente he vivido en mi experiencia de renovación, y es el carisma de las lenguas, o lo que llamamos el don de lenguas, el carisma de las lenguas. Yo tengo que decir que no tengo ese don, tengo que decir que no he podido orar en lenguas, pero que he vivido experiencias donde hermanos míos, compañeros míos, han vivido una oración de lenguas realmente angelical, sublime, que me ha ayudado a crecer y a que mi corazón se ponga en contacto con el dueño de la vida. Creo que es algo muy serio, creo que es algo que hay que vivir con suficiente serenidad y con suficiente tranquilidad. El Padre Diego nos deja claro que este carisma, el don de la glosolalia, se denomina también oración en lenguas u oración en el Espíritu. San Pablo nos enseña que se debe orar con la mente y con el Espíritu, porque si solo se ora en lenguas, la mente queda sin fruto. El apóstol Pablo añade: oraré con el Espíritu, pero oraré también con la mente. Cantaré salmo con el Espíritu, pero también le cantaré al Dios con la mente. Eso está en 1 Corintios capítulo 14, del versículo 14 al versículo 15. Pablo nos dice lo siguiente de la oración de lenguas. Primero, las lenguas son una oración, es decir, un hablar a Dios y no a los hombres. De allí que se exprese una dimensión emocional del ser humano. Hoy que hablamos tanto de inteligencia emocional, hoy que hablamos tanto de la necesidad de hacer esa conexión emocional, ese contacto emocional, esa empatía emocional, es importante que nosotros nos entendamos desde la experiencia de el hablar con Dios. Por eso, la oración de lenguas la entiende Dios y no los hombres. Porque no es una oración dirigida a los hombres, no es una predicación, no es una palabra de enseñanza, es un diálogo sublime, profundo, intenso con el Dios de la vida, con el Dios que nos ama, con el Dios que no nos ha dejado, con el Dios que siempre está con nosotros. Si tú revisas el capítulo 14, versículo 2 de 1 Corintios, encuentras eso. Es una oración, es decir, es un dialogar con Dios, no con los hombres. Segundo, el apóstol Pablo desea que todos los cristianos puedan alabar a Dios en lenguas. Es un deseo de él. Está en 1 Corintios capítulo 14, versículo 5. Él desea que sea así. No es una orden, no es un imperativo, pero es un deseo suyo.
Luego Pablo recomienda que no se impida orar en lenguas. 1 Corintios 14:39. Sí, de pronto yo no lo entiendo y tengo que decir que hay veces que me parece extraño. Hay amigos que comienzan a orar en lenguas, apenas no ha comenzado la oración a desarrollarse, no han comenzado a vivir en profundidad la oración y ya están orando en lenguas. Y yo realmente me siento como extrañado, pero no puedo impedir que otro ore en lenguas. Tengo que ser respetuoso. No puedo impedir que otro ore en lenguas. Tengo que ser respetuoso de los demás. También dice Pablo que habla en lenguas más que los otros cristianos. Eso dice él, que él es alguien que tiene el don de lenguas y que vive esa experiencia. Pablo afirma que quien habla en lenguas se edifica a sí mismo. Todo eso en el capítulo 14 de 1 Corintios. También enseña Pablo que quien escucha lenguas sin saber la interpretación no recibe edificación espiritual. La oración en lenguas no debe usarse como espectáculo ante los no cristianos. Esto es muy importante. Yo creo que la oración en lenguas es íntima, es una experiencia de intimidad y se debe vivir en un momento de intimidad con la comunidad, con mi grupo de oración. No es un espectáculo para aquellos que no conocen la experiencia de Jesús, porque entonces no entienden, no comprenden de qué se trata. Hasta podrían sentirse rechazados por esa experiencia. Insisto, la glosolalia no es un don indispensable para todos los cristianos, que eso quede claro, ni es un test comprobatorio del bautismo en el Espíritu, pero bien usado facilita orar con fervor y facilita la edificación personal y por lo tanto es muy útil. Que esto quede claro. Usted no me vaya a juzgar a mí porque yo no tengo el don de lenguas. Recuerdo una señora de la Renovación. Ustedes saben que a veces algunos se sienten dueños de esto y algunos creen que ellos son los únicos que saben y creen que son los únicos que determinan la verdad. Yo recuerdo que alguna de estas señoras dijo, el padre Liniero no debe haber tenido una experiencia espiritual muy fuerte porque no ora en lenguas. Seguro, no oro en lenguas, pero eso no significa que mi experiencia espiritual no sea profunda o no sea grande. Porque, como bien dice el padre Diego aquí, la glosolalia no es don indispensable para todos los cristianos, ni es un test comprobatorio del bautismo en el Espíritu, pero bien usado facilita con fervor y facilita la edificación personal y por lo tanto le es muy útil a un creyente. El padre Diego dice algo que me llama la atención y que quiero compartir con ustedes. La glosolalia es una forma de expresión volitiva, como la risa, el grito, el llanto y los suspiros. Es decir, son lenguajes no cerebrales, pues no brotan de la mente, sino del corazón. La glosolalia se basa en un abandono total y sencillo en manos del Señor, para que sea Él quien guíe nuestra petición y nuestra alabanza. O como escribió el cardenal Suines, es una forma de desprendimiento de sí mismo, de desbloqueamiento y de liberación ante Dios y ante los demás. Cuando el padre Diego dice que es una experiencia volitiva, yo pienso en tantas otras maneras en las que se expresa el ser emocional del hombre. Estoy pensando, por ejemplo, en las relaciones afectivas, en las relaciones sexuales. Lo que menos hay son palabras, lo que más hay son gemidos, lo que más hay son suspiros, lo que más hay son expresiones que aunque no pasen por la mente, que aunque no sean expresiones gramaticadas, están diciendo te amo, eres valioso, lo eres todo para mí, quiero estar contigo. No se dice a través de una frase gramaticalmente perfecta o a través de una frase sintácticamente bien organizada, sino que se dice a través de un suspiro, a través de un gemido. O cuántas personas en una situación de dolor expresan su dolor a través de un quejido. Bien ha dicho Pablo en Romanos 8:26, bien ha dicho el apóstol Pablo en Romanos 8:26, que el Espíritu viene en nuestra ayuda con sonidos inenarrables, con sonidos que no sabemos describir. Estoy pensando en el diálogo de una mamá
Y en el diálogo de una mamá con su hijo, con su bebé, a gugú, a nené, a que, engarengue, y si tú revisas eso gramaticalmente, sintácticamente, no ha dicho nada. Pero dime si no hay allí una comunicación de amor. Dime si no hay una comunicación allí de todo lo que se siente en el corazón, de todo lo que se vive en el corazón. Qué importante que sepamos esto. Cuando se ora en lenguas, las palabras conocidas se silencian y en su lugar surgen sonidos cual balbuceos y el hombre se hunde en el misterio de Dios, avanzando a golpes de amor y de alabanza. Orar en lenguas es entregarle a Dios aspectos de la personalidad tan importante como la palabra, el canto y la voz. Esto solo se hace a base de humanidad y de fe. Por eso, la preocupación principal del orante no son los sonidos lingüísticos que emite, sino la entrega a Dios, la entrega total a Dios. Y coloca el Padre un ejemplo. En alguna asamblea carismática, una niñita le dijo a una mujer adulta que se quejaba de no haber podido orar en lenguas desde tiempo atrás. Ella le dijo, quizá no lo hace porque usted tiene muchos deseos de hablar en lengua, pero no tiene tantos deseos de alabar al Señor, de alabar a Dios. Eso es lo importante y quisiera yo que ustedes lo tuvieran presente. Cuán importante el don de lenguas, que usted y yo aprendamos a valorar el don de lenguas. El Padre Díaz habla aquí también de la interpretación de las lenguas, también del dar mensajes en lenguas y de la predicación en lenguas. Qué importante. Con ello termino este texto que he estado revisando con ustedes, lluvia de regalos, los dones y carismas del Espíritu Santo. Ojalá todos los que quieran aprender de carismas, cualquier creyente, ojalá lo pueda tener y pueda crecer en su experiencia en Dios y pueda crecer en sus maravillas en Dios. En estos días estaré en Chía viviendo una experiencia de predicación, viviendo una experiencia que nos ayude. Ahí estaremos con el Tato Patiño haciendo este trabajo que sería importante tenerlo. Vamos a mirar la palabra que nos regala el Señor hoy. Vamos a mirar la palabra que nos da el Señor en este día y que nos ayuda. Vamos a tomar el texto de el Libro de los Reyes, capítulo 11, del versículo 1 al versículo 4, y del versículo 9 al versículo 18 y el versículo 20. A mí me cuesta mucho entender que todo esto es palabra de Dios, pero el mensaje hoy es claro, el mensaje hoy es contundente, el mensaje hoy es que entendamos que la voluntad de Dios se hace a pesar de la mezquindad de los hombres, se hace a pesar de la maldad de los hombres. La historia de la salvación es la historia cotidiana del pueblo de Israel. A veces quisiéramos separar entre una historia santa y una historia ordinaria. No, es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Y lo importante aquí es que nosotros tengamos claro que esa historia de Dios, que Dios se va expresando, que Dios se va mostrando en medio de las mezquindades, de los egoísmos y de las tragedias de los seres humanos. Leamos la palabra. Cuando Atalía, madre del rey Ocosías, vio que su hijo había muerto, empezó a exterminar a toda la familia real. Pero cuando los hijos del rey estaban siendo asesinados, Josefá, hija del rey Jorán y hermanas de Ocosías, raptó a Joás, el hijo de Ocosías, y lo escondió con su nodriza en el dormitorio. Así se lo ocultó a Atalía y lo libró de la muerte. El niño estuvo escondido con ella en el templo durante 6 años, mientras en el país reinaba Atalía. El año 7º, Jehoyadá mandó a buscar a los centuriones de los carios y de la escolta. Los llamó a su presencia en el templo, se juramentó con ellos y les presentó al hijo del rey. Los centuriones hicieron lo que les mandó el sacerdote
Jehoyadá. Cada uno se reunió a sus hombres, los que estaban al servicio el sábado y los que estaban libres, y se presentaron al sacerdote Jehoyadá. Cada uno reunió a sus hombres, los que estaban al servicio. El sacerdote entregó a los centuriones las lanzas y los escudos del rey David, que se guardaban en el templo. Los de la escolta empuñaron las armas y se colocaron entre el altar y el templo, desde el ángulo sur hasta el ángulo norte del templo, para proteger al rey. Entonces Jehoyadá sacó al hijo del rey, le colocó la diadema y las insignias, lo ungió rey y todos aplaudieron aclamando: ¡Viva el rey! Atalía oyó el clamor de la tropa y se fue hacia la gente, al templo. Pero cuando vio al rey en pie sobre el estrado como es costumbre, y a los oficiales y la banda cerca del rey, toda la población en fiesta y las trompetas tocando, se rasgó las vestiduras y gritó: traición, traición. El sacerdote Jehoyadá ordenó a los centuriones que mandaban que la agarraran a la fuerza: sáquenla al atrio, al que los siga lo matan, pues no quería que la matasen en el templo. La fueron empujando con las manos, y cuando llegó al palacio por la puerta de las caballerizas, allí la mataron. Jehoyadá selló el pacto entre el Señor y el rey y el pueblo, para que este fuera el pueblo del Señor. Toda la población se dirigió luego al templo de Baal, lo destruyeron, derribaron sus altares, trituraron las imágenes, y a Matán, sacerdote de Baal, lo degollaron ante el altar. El sacerdote Jehoyadá puso guardias en el templo. Toda la población hizo fiesta y la ciudad quedó tranquila. A Atalía la habían matado en el palacio. Palabra del Señor. Sabemos quién es esta Atalía, hija de Jezabel y de Ahab. Y sabemos su amor por Baal, por la idolatría. Pero la página como tal, uno dice: ¿cómo es palabra de Dios? ¿Cómo entiendo esto? Y la única manera de entenderlo es comprender que la voluntad de Dios se realiza a pesar de las mezquindades de los hombres. Tomemos el Evangelio. Es Mateo capítulo 6, versículo 19 al versículo 23. Mateo capítulo 6, versículo 19 al versículo 23. Jesús dijo a sus discípulos: no atesoren tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roe, donde los ladrones abren boquetes y los roban. Atesoren tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que se los coma, ni ladrones que abran boquetes y roben. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Y si la única luz que tienes está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Palabra del Señor. El Evangelio nos invita a vivir una lógica distinta a la lógica predominante en nuestra sociedad. Si nuestra sociedad se basa en el acaparar, el Señor nos invita a dar. Si nuestra sociedad cree que la felicidad está en atesorar tesoros aquí en la tierra, el Señor nos invita a vivir y atesorar tesoros en el cielo a través de la proexistencia, a través del servicio, a través de la donación a los hermanos. E insiste el texto en algo que nosotros no podemos olvidar. La lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo está sano, tu cuerpo tendrá luz. El ojo tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con lo que tú conoces, tiene que ver con lo que tú estás aprendiendo. ¿Qué es lo que tú metes a tu alma? ¿Con qué alimentas tu alma? Esa es la pregunta que hoy te tienes que hacer. Si tu ojo es limpio, tu corazón, tu alma será limpia. Ojalá hoy puedas tú vivir para el Señor, entregándole todo y amándolo a Él. Señor, bendícenos y bendícenos con tu amor, con tu salud,
y con tu paz. Amén, amén y amén. Tarea: buscar siempre vivir en los valores del reino. Buscar siempre vivir en los valores del reino.